Gloria al Señor. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo Carlos David Santos Sánchez. Y en esta ocasión tengo como propósito hablar un poco acerca de la palabra del Señor. En estos momentos quiero abocarme al acto mismo de disertar un tema que ha generado mucho interés en mí, un tema de suma importancia para la permanencia de muchas personas y para el bienestar de ellas. Creo que este tema será de gran edificación para el pueblo de Dios y espero que pues puedan recibir esta palabra desde cualquier lugar donde lo vean. Bien, ahora estoy compartiendo pantalla. El tema sobre el cual queremos hablar en este video es alijando cargas. Nuestro tema tiene como principio y objetivo llevar una palabra de aliento a aquellos que se encuentran cansados, cargados, hastiados, tal vez trabajados y demás, tristes, que sienten que las cosas van contrarias y que la tormenta es difícil. Pues en esta ocasión queremos hablar un poco acerca de lo que dice la palabra del Señor acerca de esto y sobre algunas prácticas que podemos nosotros utilizar para poder implementar este método y alijar cargas. Bueno, en primera instancia, tenemos que tomar en cuenta lo que es la parte fundamental de este mensaje, que es llevar una palabra de esperanza. Y antes de iniciar, yo quiero leer esta cita de Albert Einstein, que dice: las cualidades no existen. Dios no juega los dados en el universo. Cuando este gran científico declara que las cualidades no existen y que Dios no juega los dados con el universo, lo que está diciendo es que Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque tal vez no veamos una solución aparente en el momento determinado en el que estamos atravesando, hay que reconocer que Dios en algún momento determinado aparecerá y dará esa salida que estamos precisando. Bien, como itinerario de esta disertación, tenemos en primera instancia la introducción, la conceptualización, desarrollo y contextualización y las conclusiones y reflexiones. Pues quien les habla es Carlos David Santos Sánchez, licenciado en Lengua Española y Literatura, investigador, analista del discurso, crítico literario, realiza asesoría de tesis y monográficos, poeta, ensayista y escritor. Además, profesor de secundaria. Alijando cargas. Cuando hablamos acerca del tema de alijar, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la composición del ser humano. El ser humano como tal es historia. Y en el acto de hablar del ser humano como historia, tenemos que tomar en cuenta que este tiene un pasado, un presente y también tendrá un futuro. Pues la historia se constituye a partir del pasado, del presente y del futuro. Los tres tiempos más importantes al momento de hablar sobre historia. Ahora bien, tomando ese mismo fundamento de que el ser humano es historia, también deberíamos considerar que la historia se constituye de igual manera, como si fuéramos profundizando a través de un microscopio. Está constituida por acciones, por acontecimientos, por momentos, por situaciones. Entonces, esas situaciones que las personas atraviesan,
esas situaciones que las personas viven, esas experiencias, esas sensaciones, todo eso comienza a construir en el ser humano lo que es un bagaje emocional, un bagaje de experiencias, sean buenas o malas, positivas o negativas. Y pues, en el acto de hablar sobre historia del ser humano, sobre actos, sobre experiencias y por último, sobre lo que son las emociones, es necesario reconocer que el ser humano en el proceso que va desarrollando su vida, también va adquiriendo experiencias y va creando lo que es el aprendizaje emocional. Quiero puntualizar de igual manera que las emociones no son más que, aparte de la parte biológica, la parte fisiológica, cerebral, psíquica del ser humano, también hay una parte social, que es donde se construyen las emociones, las reacciones a los acontecimientos. Y en este caso, deberíamos tomar en cuenta que el desarrollo de una persona, el entorno en el que la persona se desarrolla, en el que la persona se expande, en el que la persona crece, ese entorno va a permitir que esa persona traiga consigo una historia determinada. De manera que podríamos mencionar las experiencias como un bagaje que trae la persona en su memoria y que en determinados contextos le sirve para bien o para mal. Una persona que ha experimentado muchas dificultades en cualquier situación, por más pequeña que sea, inmediatamente recoge todas las malas experiencias y comienza a visualizar que todo se está poniendo nublado, que todo se está poniendo oscuro, que todo va de mal en peor. Sin embargo, la situación es, podríamos decir, muy sencilla, muy leve. Y en este caso, hay que tomar en cuenta la inteligencia emocional como un elemento sumamente importante. Como seres humanos, no estamos exentos de experimentar situaciones, de experimentar dificultades, de afrontar, podríamos decir, adversidades, de tener que escalar grandes montañas, de vernos en valles oscuros, tal vez como el que vio Ezequiel, de tal vez sentir que nuestros huesos se secan, de sentir que todo se ha ido a la deriva. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos da una esperanza viva aún en los momentos difíciles. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo, Jesús hablando, dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. ¿Y por qué hablamos sobre alijar cargas? Cuando vamos a la conceptualización de lo que es la palabra alijar, podemos decir que en el ámbito de la navegación, de la parte marítima, existe una práctica de emergencia en la que las personas, ¿verdad? Los capitanes y los tripulantes de una embarcación realizan, ¿verdad? El proceso de desembarcar, de eliminar la carga de la embarcación cuando se encuentra en una tormenta tan grande que no les va a permitir llegar a puerto con la carga que llevan. Es por eso que entonces allí, en aquel contexto, los marineros hablan sobre alijar la nave, alijar la embarcación, eliminar lo que está provocando peso para entonces poder seguir avanzando hasta llegar a un lugar seguro. Déjame decirte que, haciendo una analogía, el ser humano es semejante a una embarcación. A veces las emociones podrían estarnos hundiendo en medio de una situación, en medio de un contexto determinado que estemos afrontando. Y entonces y solo entonces se hace necesario que nosotros nos pongamos en pie, reflexionemos y nos aboquemos a alijar las cargas que nos están hundiendo, que no nos están permitiendo llegar al puerto que Dios quiere que lleguemos. Alijar cargas. Psicológicamente, el ser humano trae todas esas experiencias de su niñez, de su adolescencia,
de su adultez, de su juventud. Y todas esas experiencias van a cumplir un rol determinado en ti. Tu corazón es como un baúl de tesoros que escondes dentro de él. ¿Qué tú estás guardando? Eso va a determinar si te hundes o no, si continúas o no, si te detienes o no, si caminas y avanzas en medio de la adversidad o si decides morir. El águila, un animal bastante conocido por muchos, es un animal que tiene una capacidad que todo ser humano debería imitar, y es la de eliminar todo aquello que le está provocando dolor, que le está provocando daño. El águila llega a un momento en el que tiene que romper su propio pico, en el que tiene que despojarse de sus plumas, en el que tiene que romper con los paradigmas, con el status quo, con la comodidad, con cuantas cosas sean necesarias. Incluso tiene que dejar de relacionarse por un tiempo con las demás águilas hasta experimentar el proceso de la transformación. El ser humano también debería hacer eso, despojarse de todo aquello que le está causando problemas, que le está causando dificultad, que le está causando daño. El masoquismo no es la manera adecuada para avanzar en Dios. El masoquismo no es la manera adecuada, no es la estrategia correcta para poder avanzar en las metas que te has propuesto en tu vida. Lo que te está haciendo daño, aléjalo de ti. Lo que te está haciendo daño, sepáralo de tu vida. Lo que te está hundiendo, si sientes que todo está mal, aleja eso de tu vida. Aleja las cargas que hay en tu corazón. Alijar es el acto de eliminar un exceso de carga. A veces por el exceso de trabajo, por el exceso de situaciones en la casa, por el exceso de tal vez compromisos en la iglesia y demás, llegamos a sentirnos que nos estamos ahogando, que nos estamos asfixiando, que estamos perdiendo fuerza, que todo va mal. Sin embargo, simplemente estamos tan ocupados que no nos hemos podido detener, respirar, tomar un poquito de calma y decir, wow, hasta aquí he llegado y voy a continuar. Lo primero es que el proceso de alijar se lleva a cabo dentro de las tormentas. Nunca nadie necesita alijar si no está en una tormenta. La tormenta te hace entender lo que es esencial, lo que es necesario, lo que tú necesitas como algo vital. Eso es lo que te hace entender la tormenta. Eliminar las cosas que son superfluas, eliminar las cosas que no te son beneficiosas, que son a su vez perniciosas para tu vida, para tu desarrollo emocional, para tu desarrollo académico, para tu desarrollo espiritual. Alijar es algo necesario en la vida del ser humano. El proceso de alijamiento se hace en relación con el valor de cada carga. Y aquí hay que tomar en cuenta lo que expresa Bauman, ¿verdad? Hablando sobre lo que es la modernidad líquida. Yo lo llamaría el proceso de transmutación del ser humano. El ser humano se ha alienado, ¿verdad? Porque ha perdido el valor, ha dejado de valorar las cosas que verdaderamente valen la pena, las cosas que verdaderamente son importantes. Y es por eso que cuando en la embarcación se está alejando, no se tiran de primera lo que son los tesoros que hay dentro de la embarcación, sino que se tiran las cosas que tienen menos valor y que tienen mayor peso. En muchas ocasiones, las cosas que tienen más peso en nuestras vidas no son más que aquellas cosas que no tienen ningún tipo de valor y que no nos llevarán a ningún lado y que no nos darán ningún aporte ni tampoco nos ayudarán a alcanzar otros méritos. Por eso en la embarcación, cuando llega a la tormenta, si hay que alijar, se lleva a cabo el proceso de seleccionar las cosas que son importantes. ¿Cuáles son las cosas importantes en tu vida? Dios, tu familia, tú y tu salud espiritual, emocional y psicológica. Alijar las cargas te va a ayudar a poder redireccionarte, tomar la brújula, escudriñar la palabra del Señor,
conocer el propósito de Dios. Una mente turbada no puede avanzar. Una mente turbada no puede caminar. Una mente turbada no puede cumplir el propósito de Dios. Y es por eso que cuando te sientes tan cargado, es necesario tomarte un tiempo a solas con Dios, un tiempo a solas en su presencia, para poder contemplar cuál es el propósito de Dios, para poder acercarte a su presencia, para dejar allí tus cargas y poder seguir avanzando en Dios, poder seguir avanzando en los proyectos que tienes, poder seguir caminando, respirar, suspirar y transpirar. Eso te va a ayudar a caminar, a avanzar en Dios. Aspira y expira. Porque Dios te va a ayudar a salir de la situación, pero es necesario que tú aliges las cargas, que elimines toda preocupación. Hay algo muy importante y es que filosóficamente el ser humano llega al proceso en el que necesita darse cuenta qué es lo necesario y qué no es necesario, qué puede resolver y qué no puede resolver. Algo muy importante que quiero mencionar en este caso también es lo que plantea la filosofía hedonista, ¿verdad? Los hedonistas y los epicúreos plantean que si tú no puedes resolver algo de momento, analiza la situación, verifica cuáles son las cargas que tú puedes aligerar, que tú puedes lidiar de momento, y las demás cargas, déjalas. Deja que el río corra, deja que el río fluya, porque posiblemente las corrientes te estén arrastrando porque tú quieres detener todo. Focaliza tu vida en algo necesario, focaliza tu vida en las cosas que verdaderamente son recurrentes, en las cosas que tú necesitas hacer en el presente. Mucha gente se encuentra cargado porque tiene demasiado pasado sobre sus hombros, sobre su mente, sobre su corazón, muchas emociones pasadas y no se atreve a vivir el presente. Mucha gente está muy cargado porque está sobrecargado de futuro y no puede vivir el presente. Otros de igual manera están también llenos de ofuscamiento, llenos de tenebrosidad, llenos de dolor, llenos de tristeza, porque tienen demasiado presente. Se olvidan de que también habrá un día mañana. Se olvidan de que también habrá un momento mañana para poder continuar en las obras que están realizando. El Señor nos manda a actuar de manera sobria respecto a esto, puesto que cada día trae su propio afán. Y no podemos afanarnos de más, puesto que por más que nos afanemos, no podremos añadir un codo de estatura a nuestro cuerpo. Entonces, eso nos dice la palabra del Señor. Sentirte en la tormenta no está mal. Tu cerebro va a asimilar el momento en el que estás demasiado cargado. Ahora, Él te está avisando esa situación para que tú te atrevas a levantarte, a detenerte un poco, a respirar, a tomarte un vasito de agua, a calmarte, a tomarte un espacio a solas contigo mismo y a decirte, calma, todo va a estar bien. Calma, todo va a salir bien. Calma, todo se va a resolver. Tranquilo, la situación se puede arreglar. Entonces, alijar cargas te va a ayudar a salir del pozo cenagoso. Alijar cargas te va a ayudar a salir de en medio del foso de los leones. Alijar cargas te va a sacar de en medio del horno de fuego. Alijar cargas va a permitir que el mar rojo sea abierto a tu favor. Alijar cargas va a permitir que tú puedas conectarte con Dios. Una mente turbada difícilmente se pueda conectar con Dios. Y es por eso que debemos dejar las cargas atrás y entregar todo en la mano del Señor. Entregar todo en la mano del Señor. En esta pantalla podemos observar personas que están experimentando soledad, turbación, frustración, personas que se sienten fracasadas, personas que tienen problemas, personas que están nostálgicas.
Yo no sé cuál sea tu situación, pero es tiempo de alijar cargas. Es tiempo de entregar todo ahí en la mano del Señor, en el altar del Señor. Ana, según dice la palabra del Señor, tenía cargas de más, se sentía demasiado cargada, pero lo que más me gusta de esta mujer es que ella vino al altar del Señor y entregó sus cargas. Entregó sus cargas. Encomienda a Jehová tus caminos y él hará. Encomienda a Jehová tus caminos y él hará que las cosas sucedan. Dice la palabra, yo el Señor, cuando sea de tiempo, haré que las cosas sucedan. No hay por qué desesperarse, no hay por qué turbarse, no hay por qué entrar en ese proceso de encerramiento, no hay que llegar a eso. Hay que entregar las cargas en el Señor. Hay que dejar el resentimiento, hay que dejar las malas experiencias, hay que vivir el presente. Hay que dejar el afán desmedido. Recordemos que la hormiga, paso a paso, poco a poco, lleva grandes cantidades de alimentos a su almacén. Pero si la hormiga ostentase, osare ponerse toda la carga de una sola perspectiva, en un solo momento, en una sola ocasión, yo les aseguro que moriría. Granito a granito se llena la gallina el buche, dicen por ahí. Poquito a poquito podremos alcanzar grandes montañas. Un escalador escala grandes picos tomando un sitio a la vez, asegurando una roca a la vez, poniendo un pie a la vez. Paso a paso se sube un escalón grandísimo. Se sube una gran escalinata. Se escala bastante alto, pero es paso a paso. Hay que tomar en cuenta que hay cosas que nos hacen sentir demasiado cargados, que nos están hundiendo, que nos llevan a sentir que ya todo se acabó. Y al momento de analizar esto, debemos considerar que algunos elementos que nos podrían llevar a esta situación serían los siguientes. El primero, pensamientos autodestructivos. Decirte a ti mismo que tú no puedes, tú sí puedes, porque la palabra del Señor dice, diga el débil, fuerte soy. También dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 13, registra la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, después de haber dicho cuántas cosas había acontecido, cuántas cosas le habían pasado, cuántas cosas habían acaecido a su vida, cuántos sufrimientos había tenido que experimentar, al final de este discurso, él expresó con gran firmeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segundo, no tomar medidas. Si estás afrontando una situación, debes tratar de solucionar inmediatamente cualquier situación que te esté provocando sufrimiento, dolor, tristeza, porque poco a poco se van a ir acumulando y al final el problema se hará más grande. El exceso, tal vez, de alimentación por ansiedad va a provocar que tu cuerpo físicamente se sienta devastado. Entonces, es necesario alimentarse con cuidado. También privarte de comer en los momentos de nostalgia, soledad, momentos de turbación, momentos en los que estás afrontando situaciones, también va a debilitarte. Una incompetencia forzada, cuando tú quieres decir que eres incompetente sabiendo que tienes las habilidades. Basta ya de decir que no puedes. Tú sí puedes. Tú puedes levantarte. Tú puedes avanzar. Tú puedes detenerte, descansar un poco y volver a retomar la carrera que estás caminando. Tú puedes. Dañar a otros también te hará entrar en ese proceso de hundirte. Hay que recordar que el boomerang va y golpea, pero luego regresa. Y quien hace daño en algún momento de la vida
el destino le traerá sus consecuencias. La ley de Dios es clara y dice que seremos recompensados conforme a nuestras obras. La autoelección, cuando te lesionas a ti mismo, cuando te dices palabras ofensivas, basta ya. Hay mucha gente pasando situaciones peores que las que tú estás pasando, afrontando situaciones tal vez que tú dirías, wow, ¿y cómo está vivo? Ellos se han decidido alijar cargas y vivir el presente y dejar los precedentes y los estereotipos y caminar y avanzar y valorarse y creer en sí mismos y avanzar de mano con Dios. La autocompasión, el hacerte la víctima, no. Es tiempo de reconocer, de alijar las cargas, de ponernos los pies en la tierra y decir, yo necesito hacer esto y esto es lo que necesito para mejorar la situación. El exceso de trabajo, la falta de concentración, la ansiedad, el exceso de pasado, el exceso de presente y el exceso de futuro. Hay que tomar en cuenta un elemento muy importante que decía Heráclito de Éfeso, la filosofía griega. Él decía, todo fluye, nada permanece. Esta filosofía de Heráclito, postnaturalista, es aquella que comienza ya a dar entrada a lo que es el racionalismo, el paso del mitos al logos dentro de los filósofos y la cultura griega. Y pues, él haciendo un análisis sobre las cosas que permanecen y las que no, él expresó tras analizar un río que nadie se baña con el agua, con el mismo agua en un río, porque el agua con el que te bañaste hoy ya fluyó y siguió corriendo y nunca más volverá a ser el mismo agua. Esto que dice Heráclito es una ejemplificación de la vida. La vida seguirá fluyendo. Cada día es un día distinto. Ningún día se volverá a repetir. Entonces, es tiempo de alijar cargas y de vivir el presente y de disfrutar el momento y de mirar a tu alrededor y decir, tengo buenos familiares, tal vez tengo salud, no tengo dinero, pero tengo un trabajo, tengo deudas, pero estoy consiguiendo para pagar. Estoy enfermo, pero me estoy tratando. Al final de cuentas, la vida va a pasar. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, decía Juan Miguel de Arcipreste, el Arcipreste de Ita. Nunca un río se va a detener mientras va a desembocar al mar. Entonces es tiempo de disfrutar cada estación de la vida, de detenernos, de mirar la belleza de la naturaleza, salir al patio trasero de nuestra casa, mirar cómo están pasando los carros, tal vez irnos un poco al bosque, avanzar, conversar con alguien. De eso se trata la vida, de alijar cargas, de no sobrecargarte, de vivir ahora. Porque hay mucha gente que cree que estar vivo es vivir. Y hace falta algo más que tener un corazón latiendo y unos riñones funcionando y un hígado cumpliendo las funciones vitales y un estómago digeriendo. No, hace falta algo más. Hace falta vivir a plenitud, hace falta disfrutar el momento, hace falta dar un abrazo, hace falta decir un te quiero, hace falta decirle a alguien cuánto le admiras. ¿Qué tal si mañana esto que hoy estás despreciando sería algo a lo que quisieras regresar? Recuerda que lo más importante no es el final o el punto de llegada, sino el trayecto. Y mucha gente olvida que la vida es como una obra de teatro. Hace poco escribí un ensayo que se llamaba La fugacidad de la vida. Y al escribirlo me pude percatar de algo. Y es que mucha gente cree que la vida va a esperar a que ellos se preparen, a que ellos hagan sus planes, a que ellos preparen todo. No. A veces el telón del teatro de la vida
se va cerrando cuando algunos apenas están haciendo los planes sobre cómo van a actuar en ella. Cristo nos aconseja acerca del alejamiento, acerca de no sobrecargarnos, acerca de descansar, acerca de entregar a Él nuestras cargas. Y acá nos dice la palabra del Señor: por tanto, os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o qué habéis de vestir. Cuando la palabra del Señor dice esto, tal vez mucha gente se está refiriendo y diciendo, wow, pero ¿por qué Jesús dice eso? Lo que pasa es que a veces nos afanamos demasiado. Y teniendo pan en casa, queremos seguir buscando pan. Y nos llevamos tal vez los ojos de ese deseo, de ese excesivo deseo de hacer las cosas y de cumplir todo hoy y no dejar que el tiempo sea el que vaya permitiendo que alcancemos las cosas y dejar las cosas en la mano de Dios y trabajar, claro, no detenernos en ningún momento, caminar lento, pero no detenernos y avanzar. Eso pregunta y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El Señor nos está llamando no a dejar de hacer las cosas que nos corresponden, sino a descansar en Él, a reconocer que en las manos de Él todo está seguro y que vamos a llegar a buen puerto siempre y cuando alejemos nuestras cargas. Dice, y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Si Dios viste así a los lirios del campo, que mañana serán cortados y echados al horno a quemarse, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No olvidar la presencia del Señor en ningún momento. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nunca podremos correr sin antes al menos haber gateado o caminado. Todo se lleva un proceso. Así que vamos a tomar calma, vamos a detenernos un poco, a dedicarnos tiempo, a hacer un poco de ejercicio, a orar, a leer la palabra. No podemos dejar que la vida nos lleve tan rápido y que al final en su curso, cuando quizás tal vez vengamos a abrir los ojos, ya no tengamos tiempo y estemos ya en la vejez. Un ejemplo que nos tiene la palabra acerca de alejar las cargas es el apóstol Pablo, que yendo de camino a Roma, se presentó una tormenta grandísima y dice la palabra del Señor que entonces Pablo clamó al Señor en medio de la tormenta. Pablo primero alejó las cargas emocionales, entregó a Dios sus preocupaciones, su ansiedad. Dice que luego alejaron entonces la barca, la embarcación, la nave. Y dice que de alguna manera pudieron llegar a un lugar seguro.
Así como Pablo, es necesario que tú entregues al Señor tus preocupaciones. Aunque veas que todo está contrario, aunque veas que todo está difícil. Pedro se estaba hundiendo por la preocupación, pero me gusta mucho ver la manera en la que Pedro clama a Jesús y Jesús le extiende su mano y le levanta. Yo estoy seguro de que el Señor también te va a levantar a ti, querido amigo, querido hermano. Dios también va a tomarte de la mano, te va a ayudar a salir de la tormenta, pero es necesario que le entregues a Él tu carga, que confíes en Él, que le entregues a Él tu situación y que pues tengas fe de que el Señor te va a ayudar, de que vas a salir, de que vas a avanzar, de que lo vas a lograr. Algunos versos en la palabra del Señor que nos mandan a alijar las cargas. Uno bastante conocido es: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Otro dice: así dice el Señor, deténganse en los caminos y pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Otro verso también: aunque la higuera no florezca, dijo Habacuc, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los lablados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Es tiempo de volver a la cruz y de entregar allí nuestras preocupaciones, de entregar nuestra ansiedad, de entregar nuestra desesperación. Las cosas se darán en la perfecta voluntad del Señor. Entreguemos a Él nuestras cargas. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 53, que Él llevó sobre Él nuestras cargas y que por su llagas nosotros fuimos curados. No solo de enfermedades físicas, sino también de toda ansiedad, de toda desesperación, de toda turbación, de toda soledad, de toda depresión. El Señor te abrazará allí donde estás, te dará su mano, te ayudará y seguirá siendo tu amigo fiel. No estás solo. Ya por último, quiero decir este verso bíblico en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 29. Pero si desde allí, desde tu situación, buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Dios te bendiga.